Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario, y este viernes es 5 de julio. Es, por tanto, primer viernes de mes. La Iglesia celebra la memoria de San Antonio María Zaccaria, un santo italiano que vivió en el siglo XVI, naciendo en el año 1502. Primero estudió medicina en Padua, pero luego se sintió llamado al sacerdocio y terminó fundando una congregación de clérigos regulares, llamada Sociedad de Clérigos de San Pablo, también llamados barnabitas. Murió muy joven, con sólo 37 años, en 1539. Tenemos como evangelio un texto de San Mateo, del capítulo 9, los versículos 9 al 13, que dicen así: En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pues tenemos una palabra de Dios, una palabra evangélica, que resulta preciosa de ser escuchada, para ser escuchada, un primer viernes de mes en que recordamos los inmensos beneficios del amor del corazón de Jesús por nosotros. Es una lectura que nos habla de la misericordia infinita de Dios, de la llamada que Él hace a los pecadores. Comienza el texto diciendo que Jesús vio al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos. A mí, inevitablemente, me viene inmediatamente a la memoria el recuerdo, aquel bellísimo, extraordinario cuadro de Caravaggio, Miguel Ángel Merisi, que era su nombre, el Caravaggio. Ese cuadro que representa a Mateo sentado a la mesa con otros personajes, y Jesús que entra, porque se trata de una habitación muy oscura, en que el artista juega, como es su costumbre y su habilidad, con las sombras y luces, acompañado el Señor por Pedro, y el Señor llama con un gesto, tendiendo la mano, señalándolo, a Pedro. Para mí, este cuadro de Caravaggio es una interpretación bellísima, elocuente, conmovedora de este episodio. Mateo está sentado al mostrador de los impuestos. El significado de esta expresión es muy clara. El mostrador de los impuestos era el telonio. Allí en el telonio se iba a pagar el impuesto. Y el impuesto era arrendado por algunos personajes que se ofrecían a adelantar el dinero a cambio de explotar el resto del año y cobrarse esos impuestos
Y algo más, el negocio estaba, por supuesto, en obtener un rendimiento a ese dinero que se adelantaba. Él está sentado al mostrador, está en plena faena, está en su trabajo. Pero hay algo más. Nosotros podemos decir que está sentado a la mesa de la vida. Para él, el ejercicio de esa profesión, cobrar el publicum, sentado en su mostrador, en su despacho, en el telonio, era su modo de vida, una profesión no particularmente reputada ni prestigiosa, sino realmente vilipendiada por los buenos judíos, porque veían, por supuesto, en aquellos personajes, los publicanos, colaboradores estrechos de los romanos. Les facilitaban el trabajo cobrando el impuesto. Pero es, como digo, la mesa de la vida. Él ha decidido sentarse en un lugar que no tiene brillo, que no goza del cariño, del aprecio ni del respeto de sus vecinos ni de sus compatriotas, pero que les dan pingües ganancias para proporcionarse otros bienes de los que otros hombres carecen. Pierden su honra, pierden su honor, pierden amigos, pero ganan dinero y por tanto con el dinero ganan muchas otras cosas, todas aquellas que es susceptible comprar con dinero. Y no es el único que se sienta a la mesa de la vida. Es el acierto de Caravaggio pintar con él otros personajes, dos de los cuales son claramente empleados de Mateo. Uno de pie, lleva las manos a las gafas, tiende su otra mano hacia el dinero que está en la mesa con la avidez de un buitre que espera encontrar también un día el espacio en esa mesa, lugar para sentarse a esa mesa. Y otro, empleado de Mateo, muy joven pero inclinado, volcado totalmente sobre el dinero, ciego para la luz que entra con Jesús. Dos que son incapaces de responder, porque como el Señor ha enseñado en el Sermón de la Montaña, no se puede servir a dos señores, no se puede tener dos amos, porque si se pretende, inevitablemente a uno se le complacerá, pero al otro se le disgustará. El corazón hay que entregárselo entero a Dios, y no se puede, por tanto, servir a Dios y al dinero. Dios no admite esas componentes, esos repartos o particiones del corazón. Pero lo llamativo es que Mateo, aun estando sentado en el telonio, en este lugar, en la mesa de la vida que él seguramente ha elegido, aunque no conocemos las circunstancias que le han llevado a esta situación, lo cierto es que sorprendentemente él se levanta y sigue a Jesús. Para mí esa prontitud que revela el ánimo generoso y sobre todo una llamada interior que él ha experimentado, pero nos indica también que seguramente la mesa estaría custodiada por otras personas. Seguramente podría haber algún escribiente, contable, empleado de Mateo sentado a la mesa cuando él se marchó. Pero solamente él sintió que esa palabra le era dirigida: sígueme. Quizás había sentado a la mesa a alguien más joven que él. Él solo se levantó, y los apóstoles que estaban allí, y yo que me imagino la escena, y que juzgo a los demás, a pesar de que en el Sermón de la Montaña Jesús también nos ha dicho: no juzguéis, y no seréis juzgados, yo también me sorprendo que sea él, el jefe de publicanos y hombre rico, el que se levante cuando otros no lo hacen y podrían tenerlo fácil. Yo me sorprendo juzgando a las personas por sus apariencias, y me sorprendo juzgando con un juicio duro a aquel hombre que está empleado en semejante profesión, sin pararme jamás a considerar por qué
él escogió, si le fue posible escoger esa profesión, o tuvo que heredar aquel mostrador de impuestos, aquel telonio de su padre que había ejercido antes que él aquello, y él no sabía otra forma, no conocía otra forma de ganarse la vida. No lo sé, pero no nos interesa, y no he oído ningún comentario, ninguna homilía que se atreva a hacerse esa pregunta. ¿Y por qué Mateo, que luego es el apasionado amigo de Jesucristo, el autor del primer evangelio, confidente seguramente de la Virgen, que tuvo que darle detalles de la infancia de Jesús que sólo él narra? Realmente, ¿por qué no nos ocupamos de él y nos limitamos a decir simplemente que sí, que era un gran pecador, que era un publicano, pero se convirtió a la llamada de Jesús? Se convirtió ciertamente, pero no fue una fácil conversión, y fue una llamada quizás precipitada, ambigua y muy exigente. Se levantó y lo siguió, y estas palabras cobran entonces todo su valor, y nos lleva a nosotros a considerar que cuando ponemos tantas dilaciones, tantas excusas para diferir nuestra conversión, para decirle al Señor, mañana le abriremos, cuando está tan insistentemente llamando a nuestra puerta, Mateo tuvo seguramente todo mucho más difícil que nosotros. Sí, diremos, pero él vio cara a cara a Jesús, y yo tengo que imaginarlo y creerlo por la fe. Sí, pero esto hasta cierto punto es un inconveniente más que una ventaja, porque reconocer en aquel hombre fatigado, sencillo, pobre, insultado, despreciado y rechazado por los maestros del pueblo, reconocer en él al enviado de Dios, al Mesías, no digamos al Hijo de Dios, reconocerlo ya como Mesías y como Maestro, por el que valía la pena jugárselo uno todo. Eso no fue una ventaja. Por otra parte, Mateo tiene la generosidad de darnos, regalarnos su evangelio. Pero él no conocía cosas que después investigó y llegó a conocer como testigo de Jesucristo. Solamente él y Juan, el hijo de Zebedeo, solamente ellos dos de 12, tienen el privilegio de haber acompañado a Jesús como apóstoles, haber sido testigos de su muerte y resurrección y de su gloriosa asunción, de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, pero ellos dos además escribieron un evangelio y de esta manera construyeron de una forma muy particular y decisiva a la Iglesia. Y Mateo, además, el primer evangelio se le llama el evangelio eclesiástico porque es y ha sido a lo largo de los siglos, el evangelio más leído en la liturgia de la Iglesia. Y si ha sido el más leído, ha sido el más predicado, el más comentado. Recordemos que Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la orden de predicadores, llevaba siempre en sus viajes las cartas de San Pablo y el Evangelio de San Mateo, como sus obras de referencia, como la base de su predicación, de su enseñanza, de sus clases. Pues este es aquel publicano, aquel pecador que encontró un día Jesús sentado a la mesa de la vida, pero seguramente inconformista, no totalmente de acuerdo con el papel que estaba representando en esa comedia o en esa tragedia de la vida. Y por eso Mateo aprovechó su oportunidad, se levantó y lo siguió. Pero
sigamos pensando. Él no se limita a seguir a Jesús. Él es un hombre ordenado y metódico, por eso considero muy improbable que haya dejado abandonada la mesa con el dinero. Tendría que tener empleados allí o amigos allí, como son pintados en el cuadro de Caravaggio. No, pensemos ahora que él ha vuelto a su casa, ha organizado un banquete. La despedida tiene que ser por todo lo alto, tiene que ser conocida por sus amigos y por sus familiares. Todos tienen que enterarse de lo que hace y por qué lo hace, aunque le llamen loco, al que traten de convencerle de que no haga lo que se prepara a hacer. A pesar de todo, él tiene que anunciarlo. ¿Por qué? Porque es su forma concreta de alabar a Dios y de darle gracias y bendecirle. Contar todo lo que el Señor ha hecho por mí. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dice el Salmo responsorial de la misa de hoy. Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y añade, ¿quién podrá contar las hazañas de Dios? ¿Quién podrá pregonar toda su alabanza? Mi respuesta es inmediata y rápida en el día de hoy. Mateo. Mateo pudo contar las hazañas de Dios escribiendo el Evangelio y predicándolo hasta dar su vida por aquel Evangelio que él mismo había escrito como instrumento dócil del Espíritu Santo, un Espíritu Santo que había recibido en Pentecostés. Lo escribió con tinta, posiblemente sobre pergamino, pero lo firmó con su propia sangre, derramándola todo, como rúbrica que da veracidad a su escrito. ¿Quién podrá pregonar toda su alabanza? Mateo igualmente. Mateo es ese hombre justo del que habla el Salmo. Y es el mismo salmista el que dice al Dios, acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. De qué forma tan hermosa hoy la liturgia nos hace coincidir este salmo con este evangelio. Sí, lo que podría parecer una vida perdida y estéril se va a convertir en una vida fecundísima. Mateo va a ser uno de los pilares de la Iglesia. Él ha pedido y el Señor le ha respondido. Ha alegrado su corazón con la dicha de los escogidos. Le ha alegrado con la alegría del pueblo. El Señor se ha acordado de él. Pero no sólo en atención a él, sino por amor a su pueblo, por amor a su Iglesia, escogió a Mateo. Llama la atención que Mateo haya puesto tanto empeño en despedirse y en celebrar aquella fiesta, aquel banquete. Pero es una ocasión extraordinaria, si ustedes se dan cuenta, de comenzar a ejercitar lo que va a ser su nuevo oficio de apóstol. ¿Por qué? Porque él va a conseguir sentar a la mesa a Jesús junto con muchos de sus colegas, o mejor dicho, de sus antiguos colegas. Muchos publicanos y pecadores se sentaron allí, y estando allí es cuando los fariseos se dirigen a los discípulos para decirles: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Tratan de desprestigiar a Jesús a los ojos, a los oídos de sus apóstoles, para que éstos se desengañen, para que lo abandonen. ¿Qué vais a hacer? ¿Sus seguidores? ¿Vais a hacer ahora formar grupo con ese publicano que tal vez conocisteis? ¿Ese es vuestro compañero ahora de andanzas siguiendo a Jesús? Tratan de avergonzar
a los apóstoles, que no se atreven, por lo menos abiertamente, a censurar a Jesús por lo que ha hecho. También es posible, ellos se sientan pecadores y culpables, y saben que condenar a Mateo implicaría condenarse a sí mismos. Pero están juzgando desde fuera los fariseos y doctores de la ley. Como nosotros, he dicho al comienzo, hemos juzgado y juzgamos a Mateo con mucha precipitación. Pero Jesús dice, los oyó. Los oyó naturalmente porque hablaban muy alto, él estaba cerca y su oído era un oído perfecto, o oyó en sus corazones lo que aquellos hombres pensaban, con esa capacidad de interiorización, de penetración en las conciencias que tenía, y que mostró otra vez igualmente estando sentado a la mesa de un hombre que no era publicano sino fariseo, aquel fariseo llamado Simón, que lo invitó a comer un día, pero fue muy descortés con él. Jesús escucha sus corazones, escucha sus intenciones y da una enseñanza extraordinaria a los fariseos y quizás también a los apóstoles, que no sabían cómo responder a lo que los fariseos les decían, y quizás también se sentían un tanto abochornados por formar parte ahora de un grupo de apóstoles del que formaba parte Mateo. Ellos al menos eran honrados pescadores, eran probablemente más pobres que Mateo, pero formar grupo con él, ¿quién se iba a imaginar aquello cuando ellos habían seguido a Jesús desde el Jordán, desde el tiempo del bautismo? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Hay pocas enseñanzas de Jesús tan consoladoras como la que acabamos de recibir en el Evangelio de hoy. No hace falta mucha interpretación, mucha aclaración. Los enfermos son los pecadores, tienen enfermedades interiores que necesitan cura. ¿Y cómo serían capaces de curarse a sí mismos? Necesitan un médico que sea capaz de curar estas enfermedades del alma. Y ahora, como enseñanza para aquellos que censuraban su comportamiento, andad y aprended lo que significa eso que dice la Escritura: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos esperanza. Somos pecadores, pero el peor de los pecadores tiene esperanza. Que el Señor os la colme. Hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.